Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros hoy para contaros Teodora, de la cual ya he hablado, pero hablé junto con Justiniano. Hoy solamente voy a hablar de ella. Lo he titulado Teodora de prostituta a emperatriz. Podría ser de meretriz a emperatriz, pero porque no terminen igual. Bueno, las fuentes que tenemos de Teodora dejan que desear. Bueno, hay muchísimos eh, autores que hablan de Teodora. La mayoría, el más famoso que está Procopio, que la pone a bajar del burro. La mayoría escriben de ella estos cronistas después de muerta. Los más famosos son Procopio, Juan de Éfeso, Teófanes el Confesor, hay muchos, Miguel el Sirio y Bar el Hebreo. Ella es hija de un sacerdote. Ella vive unos 48 años. Siempre os cuento al final, al principio. No tengo remedio. Con las películas me pasaba lo mismo cuando las contaba. Ella es que condiciona, al final condiciona la historia. Ella es hija de un sacerdote monofisista. Ella va a ser mi afisista. Ella es increíblemente inteligente con un carácter fuerte. Va a tener una infancia durísima. Los miafisistas han tenido a considerar a Teodora como una de las suyos. Bueno, tengo que decir una cosa. Dentro de la Iglesia Ortodoxa, Teodora es santa y me parece maravilloso que así sea, porque tuvo una vida muy inteligente. Además de eso, cuando está en lo más alto del poder, va a promulgar, yo qué sé, leyes para proteger a las madres con los niños, para proteger a las mujeres que han sido violadas, pena de muerte para el violador, para proteger a las mujeres que se separan, para proteger a las prostitutas. Algo, tener en cuenta que estamos hablando del año 500 por ahí, o sea, estamos en la baja edad media, pero además de eso va a reconstruir acueductos, va a construir puentes, va a arreglar los puentes que había, en fin, fue quizás la mujer más importante dentro de lo que es el Imperio Romano de Oriente. Ya sabéis que cuando cae Roma en el siglo IV se divide entre el Imperio Romano de Occidente, que cae en el 475 en Roma, y el Imperio de Oriente, que dura bastante más. Bueno, en aquella época estaba la Hagia Sofia, que la habían quemado. Ella va a ser famosa, ay, que me pica la espalda. Ella va a ser famosa por una rebelión de Niké, porque estaban los rojos y los azules, me parece, o los verdes y los azules, me parece que eran, no me acuerdo. Y bueno, y se rebela. Entonces el marido eran superiores en número, etcétera. Una rebelión tremenda, espantosa. Veían su vida totalmente amenazada. Y el marido y sus generales, Belisario, el famoso Belisario, ella va a ser íntima amiga de Antonina, pues se deciden escapar y dice ya, no, 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 no. La púrpura es una buena mortaja. Se quedó esa frase, vamos, histórica. Y dice, ¿ya qué quiere decir? Bueno, entonces le dio una arenga a su marido, a Justiniano y a sus generales. Le dio tal arenga que resistieron y ganaron, pero ellos no lo tenían en absoluto claro. Ella decía, bueno, y entonces que para mantener la vida vamos a vivir en el exilio de mala manera, ni a hablar. Nos morimos aquí, donde tenemos que estar. Se quedaron todos en plan. Ella mantenía su belleza, aunque había tenido una vida terrible. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. Ella nace en el 500 después de nuestra era. Su padre se llama Cadio y era domador de osos. Estaba en el. Era más que. Sí, era entrenador de osos de la facción verde, que están los verdes y los azules, en el hipódromo de Constantinopla. El hipódromo lo conozco, vamos, como la palma de la mano. He ido un montón de veces y en las casas que han tirado cerca del hipódromo debió ser muy romano porque han encontrado, ¿cómo se llama? Ay, unos mosaicos espectaculares. Yo, cuando encontraron el primero de los mosaicos, estaba allí y estuve viéndolo y me quedé emocionada ver un mosaico recién descubierto. Estaban haciendo obras, pues tirando tabiques y tal, y de pronto aparece un mosaico gigantesco. Y los mismos albañiles, pues llamaron a gente y tal, y dijeron, no, 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 no tocáis y tal, porque esto hay que conservarlo. Eso a los promotores de la obra los destroza, ¿eh? Se pueden sacar enteros, ¿eh? Pero era espectacular de bonito. Allí, al lado del hipódromo, está el museo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Del Islam, ¿no? El Museo Antiguo, que es un antiguo palacio
es una pasada. Esa zona es muy bonita. Está también lo que había una cárcel cerca, que es el Four Seasons, el Cuatro Estaciones, que es un hotel precioso, que está hecho sobre una cárcel, las paredes son de piedra, han escrito los presos, en fin. Es una zona hermosísima. Está también la Mezquita Azul, está muy cerca la Hagia Sofia, etcétera. Bueno, sigamos con Teodora. Su madre, de su madre no se sabe nada, nada más que era bailarina y actriz, no ha quedado registrado el nombre. Sus padres tuvieron dos hijas más que se llamaban Comito y Anastasia. Después de la muerte de su padre, murió cuando ella tenía 5 añitos y dejó a su madre con 3 niñas pequeñas. Uf, qué mal. Bueno, a la muerte de su padre, su madre mandó a las hijas llevar guirnaldas al hipódromo y las presentó como suplicantes, siendo acogidas con muchísima benevolencia por la facción azul. Desde entonces, Teodora sería seguidora de esta última facción. La infancia de Teodora es durísima, así durísima, en tanto que vive junto a su familia en los sótanos. Mira cómo unos niños pequeños pueden vivir en un sótano del hipódromo, porque tras el fallecimiento de la madre, esta se vuelve a casar con otro domador de osos bueno, y siguen viviendo en el mismo sitio, pero bueno, de aquí poquito, ¿eh? Eh, que, bueno, no sé por dónde iba, bueno, que continúan viviendo en aquel lugar, pero una vida de pobreza. Teodora desde muy corta edad sigue el ejemplo de su hermana Comito y trabaja, se prostituye. Más que trabajar en un burdel, quizás esa no era la palabra, hacía actriz, hacía como si dijéramos intervenciones donde hay una oca que le picotea, entonces le tiran granos, entonces ella hace como si fuera violada, se desnuda y entonces hace favores sexuales desde siendo una niña por conseguir un dinero con hombres de baja ralea. Después se convierte en actriz. Durante este tiempo como actriz, ella no se sabe, su nacimiento no se sabe si es en Siria o es en Chipre, pero había tantas prostitutas de Chipre que cuando decían esta es de Chipre, era como decir, esta chica es una meretriz. Bueno, durante este tiempo de actriz trabaja pues haciendo pues escenificaciones de pseudosexuales. Conoce a la esposa de Belisario, de la cual, como era muy inteligente y era muy guapa, Antonina, que va a ser amiga suya toda la vida. Con 16 años viaja hasta el norte de África como compañera sentimental porque se enamora con 13 o 14 años, un adolescente, de un oficial llamado Cebolo, que luego matará cuando era emperatriz, ¿eh? Le inventa no sé qué cosa y se lo carga. Tiene dos amantes que son malvados con ella, porque ella era una niña y la deja por ahí tirada con una criatura que había tenido suya. Ella va a tener un niño y una niña este tenía, digamos, cierto nivel de poder, pero la maltrata. Y el otro también. Y Justiniano la va a querer a ella y va a querer a su hijo como un hombre de bien, como un hombre inteligente que se enamora de alguien. Bueno, pues este Cebolo me parece que era como si dijéramos virrey de Libia. Entonces se le lleva a Libia, van a través de Egipto, de Alejandría, etcétera. Después ya cuando la maltrata, la deja por ahí, pues está en Egipto. Unos dicen que ejerciendo la prostitución no está claro porque ella conoce a una persona muy religiosa, una especie de erudito, pero una persona de mucha sensibilidad que hace que ella empiece a practicar otro tipo de vida, se hace hilandera y entonces vuelve a Constantinopla, que era su tierra, y entonces se convierte en bordadora, cosedora, hilandera, etcétera, y se gana la vida de eso y ahí es donde conoce a Justiniano. Lo voy a contar un poco. Bueno, ella está viviendo con ese bolo en Libia mientras que se dirige a las Cirenaicas para ser el gobernador de Pentápolis. Teodora, tened en cuenta que estamos en el Imperio Romano de Oriente. Teodora permanece con él que al menos 4 años y tiene una hija con él antes de regresar a Constantinopla, abandonada y maltratada por ese bolo en el que luego se venga y se venga bien, ¿eh? Luego se vuelve, bueno, cuando se casa con Justiniano, ella tiene 25 y Justiniano tiene 43, le lleva años, 18 años, pero Justiniano está loco por ella de amor, porque ella es una persona muy inteligente. Bueno, en el camino de vuelta permanece por un tiempo en Alejandría, Egipto, y Teodora afirma que en esa ciudad conoce a Timoteo III de Alejandría, que es monofisista. Y es en este tiempo cuando... Ten en cuenta que Egipto estaban los coptos,
antes que llegara el Islam, que llega en el siglo, pues yo que sé, el 6 o el 7, no sé exactamente qué siglo, pero quiero deciros que faltan como 200 años mejor todavía para que llegue el Islam. Los costos son más antiguos que los musulmanes. Bueno, se convierte ella al monofisismo y lleva una vida totalmente íntegra. Tener en cuenta que ha tenido 2 hijos ya y tiene mejor 15 y 16 años. O sea, para sobrevivir tenía que tener un carácter muy fuerte. Y desde Alejandría se dirige a Antioquía, donde conoce a una bailarina de la facción azul Macedonia, quien es quizás informante de Justiniano. Teodora regresa a Constantinopla junto a su hija. No se sabe si era hija de Justiniano, de Cebolo. Era hija de Cebolo. En el 522 y abandona su antiguo trabajo, su antiguo modo de vida, estableciendo de vida de noche, estableciéndose como hilandera, como os he dicho, como bordadora en una casa cerca del palacio. Bueno, su belleza y genio, era una persona muy inteligente, muy alegre, y su carácter espontáneo y divertido atrae muchísimo la atención de Justiniano, el cual Justiniano era muy jovencito, era de origen humilde, pero un tío suyo, Justino, llega al poder y atrae a su sobrino, no tenía hijos, y lo atrae con él. Por eso Justiniano llega a ser emperador. Ella conoce a Justiniano cuando es militar en ese momento, que tiene unos 39 años, y quiso casarse con ella. Ella se casa 4 años después, o sea que ella lo conoce con 21. Sin embargo, no podía ser porque él era el heredero al trono de su tío. Él era de clase alta en este momento. Justino I, y la ley romana de la época impide que, digamos, dos estamentos sociales, el estamento alto y el estamento bajo, se unan, porque de alguna forma como que se protegen, y evita el matrimonio de actrices con oficiales gubernamentales. Eufemia, que es la esposa de Justino, la del tío de Justiniano, le cae bien Justiniano, pero nunca le niega nada, está en contra de este matrimonio. Entonces se tienen que esperar como a la muerte de esta mujer para poder casarse, casi 4 años. Sin embargo, Justino le tenía mucho cariño a Teodora, y en el 525, cuando Eufemia ha muerto, Justino modifica las leyes para que no haya obstáculos entre Justiniano y Teodora y se puedan casar. Con Teodora, esta tiene como 25, 26 años, y él es el patriarca de la ciudad, siendo patriarca de la ciudad Epifanio. Bueno, en este momento ella, o sea, Estambul era y sigue siendo muy griega, de verdad, de costumbre, aunque sea musulmana. Una cosa que Erdogan ha intentado prohibir, que es los bares, etcétera, porque el turco, al que sea musulmán, cuando aprueban un examen o cuando están divertidos, beben raki, que es muy, muy turco, muy, muy griego, y tiene muchas costumbres griegas a la hora de comer, a la hora de vestir, son alegres, no sé. Yo he conocido un Estambul muy, muy, muy griego. Incluso los nombres de los barrios, Karakoy, son todos nombres griegos. Bueno, y de hecho, la minoría más poderosa, y eso que los echaron y tal, está el patriarcado griego, y la minoría más poderosa en Turquía son los griegos. Bueno, ella ya tiene una hija, Teodora, cuyo nombre no se ha perdido, no se sabe. Porque tener en cuenta que hace 1600 años, a pesar de la maternidad y de sus muchos excesos y de sus penosos viajes, continúa conservando una grandísima belleza, Teodora. Teodora se prueba a sí misma como una valiosa y apta gobernante durante los disturbios de Nikkei, que os he contado, que estaban todos aterrorizados cuando ella ya está casada con Justiniano, y van todos a huir, se van al exilio, y dice ella, no, no, prefiero llevar una mortaja, la mortaja sienta bien a la gente que es valiente y a la gente poderosa. Los deja todos como ¡guau! Bueno, trabajar como actriz en la época incluía indecentes exhibiciones en el escenario y otorgar servicios sexuales fuera de él a quien ella decidía, porque era ganarse un dinero extra que estaba bien pagado. Eso era un sucio negocio de entretenimiento de la capital de una niña que era pobre. Teodora se gana la vida mediante una combinación de sus habilidades teatrales y sexuales. Era una niña, no llegaba ni adolescente, una niña. Teodora salta a la fama con la representación de Leda y el cisne, que lo habré contado en alguna ocasión, en la cual ella se tumba en el suelo, viene un cisne a picotearle, le tiran grano encima y ella cuenta como que el cisne la viola, o sea, hace como, bueno, y aquello, el escenario se revoluciona. Entonces ella se desnuda, lo que le permite estar en el suelo. Era una niña, mientras algunos asistentes esparcían granos sobre el cuerpo y después una oca lo picotea, mientras que ella finge
que la viola, porque está basada en la historia, hasta enseñar más de lo que es legal en la época. Bueno, su fama llega a propagarse por toda Constantinopla, que era la ciudad de Constantinópolis, y ella llega a ser una gran celebridad, una prostituta famosa, cuando apenas tiene 15 años. Madre mía, qué terrible. Por eso ella, cuando llega al poder, ayuda a las prostitutas jóvenes que no han tenido otro camino, etcétera. Aunque hay malas lenguas que dicen que las encierran en un convento y algunas se suicidan, etcétera. Era la historia, no me lo creo. Se desvestía ante todo el pueblo y se paseaba desnuda en el teatro, como muchas actrices. Tenía un carácter muy fuerte. También era prostituta. Teodora conoce a Justiniano en un momento en que estaba prohibido que un funcionario, como os he dicho, del gobierno se casara con una actriz o con una prostituta, pero la ley se modifica y Teodora puede llegar al matrimonio, afortunadamente, y afortunadamente para el pueblo, porque el tipo de leyes que lleva adelante son fantásticos, era trabajadorcísima. Y bueno, ella atiende al derecho de los prostitutas. Bueno, ella había nacido, como os dije, en el año 500 después de Cristo en Constantinopla. No se sabe si en Siria o en Chipre. Hace bastante años. Su padre era domador de osos, pero murió cuando ella tiene 5 años. Su madre, artista de teatro, quiso que sus hijas siguieran su camino. De hecho, sus dos hermanas, Comito y Anastasia, como os he dicho, se dedican a la danza y el canto, pero Teodora, en cambio, toma el camino de la prostitución. Tampoco lo sabemos, son hipótesis. Con 15 años era una mítica prostituta, una mítica de las fiestas, y era conocida por toda Constantinopla. Justiniano nace en una familia terriblemente humilde, pero su tío Justino, que había ascendido hasta llegar a ser comandante de los excubitores, lo adoptó y se lo lleva a la corte del emperador, siendo apenas niño, de 17 y 18 años, Anastasio I. Es a los 18 años cuando abandona la ciudad para convertirse en amante del gobernador de la actual Libia, Teodora, con quien tiene una hija. Pero pronto se separa, no se separa, la abandona y la deja tirar por ahí. Y Teodora vuelve a Constantinopla renunciando por rechazado el camino de su vida de actriz y la prostitución. No se sabe cómo, pero a su vuelta conoce a Justiniano, que se acaba convirtiendo en emperador y ella en emperatriz. A mí me recuerda muchísimo en los mosaicos de Teodora, me recuerda muchísimo el aspecto que toman las sefardíes cuando se casan. Bueno, él había nacido en una familia humilde hace 1541 años, pero su tío Justino lo reclama cerca de él con los escubitores, la unidad familiar que actuaba como la guardia familiar, la guardia imperial, perdón, y lo adopta y se lo lleva a la corte del emperador, donde ahí él se promociona, Anastasio I. Cuando el emperador muere, al no tener descendencia directa, Justino es el que llega al poder, su tío, coronado como nuevo emperador en el año 518. Así Justiniano vio de primera mano cómo era trabajar en primera línea de combate, en el poder, e incluso llega a formar parte de los escubitores, teniendo un cargo de muchísimo poder. Además, estos escubitores eran como la guardia pretoriana, yo creo. Además, es la mano derecha de su tío, porque es una persona bastante inteligente. Durante el reinado, he de deciros que Teodora me ha llamado la atención que tenía 400 sirvientes. Y le dice al senador y tal que cuando ella aparezca hay una relación amo-esclavo. Anda que se las traía, ¿eh? El tío va a reinar, Justino va a reinar entre el 518 y el 527. Cuando Justiniano conoce a Teodora, se enamoró de ella a pesar de su pasado. Él es totalmente conocedor de su pasado. Por aquel entonces hay una ley bizantina que lo prohíbe, y bueno, la mujer de su tío, que es Eufemia, como os he dicho, le impide el casamiento, pero al morir el tío deroga esa ley y lo permite. Y bueno, no sé qué más deciros. El 525 después de Cristo, Justiniano y Teodora se casan. Él tiene 43 y ella 25. 2 años después, cuando su tío Justino muere y deja el trono, el matrimonio se corona en el lugar que Teodora se desnuda frente a la ciudad, en el hipódromo. Fijaros, ironía de la vida. Como en una sola vida, ella con 25 años pasa a ser emperatriz donde había sido prostituta solo 10 años antes. El matrimonio, bueno, donde ella se desnudaba, el hipódromo de Constantinopla. En un primer momento, el matrimonio no contenta a la población, pero pronto los cambios que empiezan a verse y la reforma. Ella hace muchísimas reformas. Teodora es un soplo de aire fresco para esa gente. Y bien, precisamente por su pasado,
no se sabe si por su pasado o los derechos de las prostitutas, empieza a luchar por ellas, cierra burdeles, crea casas de protección a las mujeres jóvenes y adolescentes, como había sido ella. Era una niña pobre y aprueba leyes para prohibir la prostitución forzada. Fue la mujer más influyente y poderosa de la época y quizás del Imperio Bizantino. Al matrimonio se le conoce por gobernar por igual. Con el paso del tiempo se ha visto cómo ella deja huella en los cambios que el emperador hacía. Se involucra, él la llora, y no vuelve a tener pareja. La llora cuando ella muere, muere joven, él la va a sobrevivir 15 o 17 años más. Ella se involucra en los derechos de las mujeres, le amplía los derechos en caso de divorcio, dándole derecho a poseer propiedades y castiga la violación con pena de muerte. ¿Cuántas veces la habrían violado a ella, pobrecita, siendo niña? También modera los castigos por adulterio y abole una ley que permite que las mujeres fueran asesinadas por cometer adulterio. Es que las que estaban finas. Incluso llega a proteger a los monofisistas. Es que él era calcedonio y ella era monofisista. Ella protege a los monofisistas perseguidos, constituyendo casas de culto que sirven como refugio. A Justiniano I se le recuerda por la compilación del Corpus Juris Civilis, el derecho romano que tenemos en la actualidad, que todavía es la parte del derecho civil de la mayoría de estados de los napoleónicos. Los anglosajones llevan otro distinto. Y por recuperar los antiguos dominios del Imperio Romano, modernizar la ley del fisco. Bueno, finalmente Teodora muere en el 548 en edad temprana, al parecer de cáncer. Otros dicen de peste bubónica, no lo sabemos. Justiniano vivió casi 20 años más. Espero que os haya gustado y hasta mañana.